con Armida. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa a donde veníamos hablando de la historia de Emily. Emily, una señora que tenía un niño que se llamaba Juan. Ese niño era pequeño aún, pero ya empezaba a mostrar emocionalmente en su comportamiento cómo estaba siendo afectado por la separación de sus padres. Emily estaba muy preocupada, entonces lo llevaba a terapia para que pueda Juancito afrontar esa situación entre los padres. Él se encontraba en un momento de vulnerabilidad, a donde, lógicamente, como todo niño, de querer estar con su mamá y su papá, con los dos, tener una familia, era algo que a él le dolía mucho. Entonces, Emily trató de buscar ayuda, no solamente con terapia psicológica, sino también consultando a sacerdotes, al pediatra y profesionales de salud. No obstante, Juancito también atravesaba una situación muy difícil, que era el querer estar con su papá. Así que él por momentos vivía con su mamá y también quería vivir con su papá. A pesar de que esa pareja, ese matrimonio, se había disuelto, se habían separado cuando Juancito era bebé, o sea que él muy en el fondo tenía la ilusión de tener una familia, porque nunca la había podido experimentar con mamá, papá y él. Entonces seguía en él ese deseo latente de tener la familia unida. Juancito, lógicamente estamos hablando de un niño, cuando de pronto no sabía él cómo canalizar sus emociones. Entonces, Emily, que por otro lado, como mamá, también estaba atravesando situaciones muy difíciles porque ella no podía ser objetiva, porque estaba involucrada justamente con su sentimiento de madre. Y en silencio, a la vez, estaba atravesando una situación de salud. Ella padecía de cáncer. En silencio, porque no le había dicho a nadie, ella hacía sus tratamientos también médicos con el oncólogo en función de poder mejorar su salud. Entonces, esta mamá estaba atravesando dos situaciones muy sensibles. Por un lado, de ver que su niño iba creciendo y que ella no podía hacer nada para poder aliviarle ese dolor. Y por el otro lado, el dolor propio que ella estaba atravesando en silencio sobre su salud. Tratar de seguir adelante en el día a día con su enfermedad. Ella no le quería comentar nada a su familia. Entonces, como ella vivía sola, estaba dispuesta a afrontarlo todo desde ese punto de vista, porque simplemente se había puesto un objetivo, salir adelante sola, para que el día de mañana nadie le tenga que reprochar que se lo habían criado a Juancito, a su hijo. Entonces, Emily, muy consternada, ella contaba, relataba la situación, lo duro, lo difícil que era para ella. Por un lado, contenerlo a su niño y por el otro lado, sobrellevar ese silencio con el que nadie podía ni compartir ni tampoco sentirse acompañada. Una situación en la cual también con terapia psicológica, con acompañamiento de profesionales, ella empezaba a tomar conciencia sobre la alquimia del reconocimiento. Ella se reconocía como una persona totalmente resiliente, fuerte, quería salir adelante. Ella cada día daba gracias a Dios por un día más de vida, porque tenía como un mandato que se había impuesto a sí misma de que ella iba a salir adelante
sin ayuda de nadie, lo cual, al transcurrir el tiempo, se le estaba haciendo un peso muy grande, porque no le era fácil poder sostener tanto dolor. Juancito empezó también a mostrar ciertos comportamientos y actitudes en el colegio, con lo que la llamaron del colegio, del gabinete psicopedagógico del colegio donde asistía Juancito, para decirle que solamente si es que Juancito estaba viviendo con ella, de esa manera iba a poder continuar en el colegio, porque ellos habían observado que la mala influencia del padre estaba teniendo grandes repercusiones en la vida del niño. Entonces ella habló con Juancito, Juancito aceptó quedarse a vivir con ella, por lo menos hasta que terminase ese año en el colegio y ver a su papá en las vacaciones. No obstante, nunca lo dejaba de ver los fines de semana. Fue cuando en un momento, en una situación, una vez que recuerda a Emily, muy dolida todavía, que Juancito vuelve un día domingo de la casa de su padre y Juancito, llorando, le dice que estaba mal, que no sabía qué le pasaba, que no quería hacer nada, que simplemente no podía ni poner en palabras y tampoco quería contarle a la madre qué había sucedido ese fin de semana en la casa del padre. Entonces, Emily se va a la cocina, estaba ahí en la casa, y empieza a escuchar en la habitación de Juancito que se tiraban cosas, se rompían juguetes. Cuando ella se acerca, también Juancito, hasta el día de hoy se pregunta si realmente él se habrá dado cuenta o no, pero tiró también juguetes y la golpeó. No obstante, aparentemente ella, muy sensible, me dice, la verdad que en ese momento no supe cómo contenerlo. Sentía que me desmayaba, que me faltaba el aire. Me senté un rato en el sillón del living. Juancito entró en una crisis como las que había tenido anteriormente y Emily se sintió realmente desesperada. Juancito no solamente terminó de romper los juguetes que tenía a la vista en su habitación, los pisoteó y después tiró un par de zapatillas sobre la puerta del baño. La puerta tenía vidrios. Ella en ese momento, con el impacto, ahí se dio cuenta, se levantó del sillón, lo asistió, lo vio, lo trató de contener, lo abrazó, se fijó si no tenía heridas porque habían saltado los vidrios. Y Juancito lo único que decía era, quiero ir a vivir con mi papá. Entonces Emily, una vez que Juancito dejó de gritar, de patear, porque también en varias oportunidades ella había quedado con moretones y golpes en su cuerpo por tratar de evitar de que él se golpeara la cabeza o se hiciera daño a sí mismo. Entonces, Emily, en ese momento, cuenta simplemente con una mirada perdida, diciendo, realmente he visto como que todo se nubló, era una sombra negra delante de mis ojos. Lo único que atiné a hacer en ese momento fue agarrar una mochila, preparar unas mudas de ropa, la mochila del colegio y ante el pedido y la crisis que había tenido Juancito, ella decidió llamarlo al padre
para que Juancito se vaya con su papá, diciéndole que cuando él quisiera volver a la casa, ella lo estaría esperando. Esa situación, tanto para la mamá como para Juancito, ha sido algo muy duro, un quiebre. Tal vez la mamá en ese momento, como ella expresaba, no sabía de qué otra manera podía actuar. Era el dolor, la impotencia, que por un lado ella tenía que pasar a partir de ver la aflicción, la desesperación, y que el hijo, esta criaturita, no tenía las palabras para decirle. Por el otro lado, Juancito también con la presión de su papá, de que siempre le decía, no cuentes, porque él mismo le decía a su mamá, no te puedo contar, lo que pasa en la casa de mi papá queda entre mi papá y yo. Y fue en ese momento un quiebre que a él lo marcó, que Emily a lo largo de los años trató de explicarle, pero Juancito siempre trae a su memoria y hasta el día de hoy lo sigue diciendo, a pesar de que ya es un hombre. Así dice Emily, mi hijo es un hombre, y todavía no supera, o lo dice tal vez para lastimarme, o tal vez le sigue doliendo. Y cuando ella expresaba ese momento, esa situación, y cómo ella hasta el día de hoy no puede entender realmente cuál fue el impacto que ha tenido esa actitud de ella en ese niño, a pesar de las terapias, a pesar de haber hecho no solamente un acompañamiento psicológico y especializado, ella y también Juan, hasta el día de hoy, ella se pregunta, ¿tan mal habré estado en ese momento para actuar de esa manera? Porque es una pregunta que ella hasta el día de hoy no tiene respuesta. Desde lo racional, dice simplemente, sí, estaba atravesando esa situación del cáncer, una situación de salud que más de una vez me provocaban situaciones de desmayo, de estar de un momento a otro en casa y después despertar en el hospital. Pero ella hasta el día de hoy, lo único que racionalmente se dice como para entender esa situación, ha sido tal la presión que no supe de qué otra manera actuar. Pero hoy en día ya lo dice sin culpa, sin ese dolor hasta las lágrimas. Ella hoy lo puede contar, lo puede transmitir, porque muchas veces es lo que se necesita, es hablar. Hablar de las situaciones que se han pasado, porque también es una forma de sanar. Expresarlo, narrar la historia para tener una mirada distinta y poder renarrarse a futuro la vida que se quiere tener. Así que les dejo este fragmento de la historia de Emily, que nos viene contando con tanta apertura, con tanta generosidad, de una manera como para que pueda servir a aquellos que estén atravesando situaciones. Ella también recordaba que estas situaciones pasaron hace 20 años atrás, a donde todavía las cuestiones de violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, era un tema que la justicia
estaba recién empezando a tomar, digamos, a tomar acción para poder afrontar y dar respuestas a las familias. Recordemos que la primera ley que salió en Argentina en defensa de los derechos de la mujer ha sido en el año 2006. Y esta historia de Emily tiene unos buenos años largos hacia atrás. Entonces, un tema muy sensible, algo para reflexionar, y por parte de Emily, ella, a pesar de haber pasado situaciones muy difíciles, siempre ha confiado en que cuando no se puede solo, lo mejor es pedir ayuda profesional. Así que, bueno, dejándoles este mensaje, nos despedimos en nombre de Emily y en mi nombre para el próximo programa.